Lunes 10 de mayo, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tenemos una nutrida agenda informativa en nuestra mesa de trabajo y como todas las mañanas damos la bienvenida a nuestros compañeros Andrea, Lautaro y Byron. Lautaro, ayer se registró un nuevo amotinamiento, esta vez en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas, y tú tienes los detalles al respecto. Así es, Vero. Primero saludo con mis compañeros, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, ya hay una cifra oficial de fallecidos por este amotinamiento en Santo Domingo, y también el Ministerio del Interior cumplió las primeras acciones para enfrentar esta situación y poder tomar recaudo luego de que se suscitó un nuevo hecho de violencia. Y a propósito del tema, nuestro compañero Edison Saavedra estuvo en Santo Domingo y está acá en esta mesa de trabajo para contarnos más detalles de lo que sucedió y de cómo se han llevado a cabo estas acciones. Correcto, seguramente tendremos un análisis un poco más profundo acerca de esta situación que nos preocupa muchísimo. Andrea, sigue sin tregua la Asamblea Nacional. Ayer nuevamente se reflejó una pugna que existe entre sus miembros. ¿Cómo estás, Vero, Byron, Lautaro, amigos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana? Así es, como lo has dicho, Vero, no hay tregua aún en la Asamblea Nacional. Ya suman 75 los días en que se encuentra en crisis institucional esta función del Estado. Ayer precisamente ya se hablaba en el Legislativo sobre un posible juicio político ahora a la fiscal Diana Salazar. Les tenemos los detalles de aquí. Una situación compleja y la Asamblea sin duda, Andreita, que estaremos abordando aquí en este espacio de noticias. Byron, a propósito del viaje del presidente de la República, Guillermo Lasso, a Israel, precisamente hoy en nuestro segmento de entrevistas se va a hablar acerca de las inversiones posibles en nuestro país. Buenos días. Hola Verónica, Andrea, Lautaro, televidentes, como siempre un gusto, sí, a las 7:30 estar aquí. La viceministra de Inversión del Ministerio de Industrias de Producción, Lorena Conans, es que el gobierno ha dado la cifra de más de 2.500 millones de dólares en apenas 5 meses, y eso, dicen, tiene un impacto directo también en el empleo. Nos lo va a contar. Varios interesantes temas los que vamos a abordar en esta mañana, amigos televidentes. Hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora damos paso enseguida a los titulares de la jornada. Bienvenidos. ...44 presos asesinados en un nuevo amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo, provincia de Los Áchilas. La policía retomó el control luego de varias horas de enfrentamiento. 139 militares investigados por estar involucrados en la red de captación de dinero ilegal Big Money. Así lo denunció el ministro de Defensa. El presidente Guillermo Lasso cumplió su primer día en Israel, donde se ha reunido con su homólogo en Tel Aviv para firmar acuerdos de cooperación en seguridad e inteligencia contra el crimen. En deportes, Richard Carapaz arranca este martes la nueva etapa del Giro de Italia con una flamante bicicleta fabricada especialmente para él. Vamos a iniciar inmediatamente, amigos televidentes, con la información. 6 cabecillas de la cárcel de Santo Domingo fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de La Roca y a la penitenciaría del Litoral. Esto como parte de las acciones que se realizaron ayer para poner orden dentro de ese centro penitenciario, luego del motín que dejó más de 40 personas asesinadas. Enseguida escuchemos lo que dijo el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas. 5 irán a La Roca y 1 a la penitenciaría del Litoral. Una de las personas que está siendo trasladada ya fue llevada anteriormente a este centro penitenciario. Lastimosamente, la aplicación de una orden judicial ordenó que regrese o que vaya a la cárcel, generando un inconveniente, generando una posición de pugna de poder al interior de este centro penitenciario. Por ello, le pedimos que las instituciones de justicia analicen cada decisión que toman, porque están en juego la vida de muchas personas, porque están en juego la seguridad no solamente de los PPL, sino de la ciudadanía, y por ello esperemos que esta vez sea definitiva el traslado de los PPL y se queden en ese lugar. Sí, son de 2 organizaciones, tanto de los Lobos como del grupo R7. Bueno, hay un operativo implementado. En este momento se traslada los PPLs en un helicóptero de las Fuerzas Armadas con seguridad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estamos juntos y comprometidos en esta lucha contra la delincuencia. Lo cierto es que este es el segundo amotinamiento y
un momento difícil para la seguridad interna del país, teniendo en cuenta que el primero se realizó en Turi, debemos recordar, donde 20 muertos de manera oficial han sido contabilizados, más los 44. Realmente este primer cuatrimestre del año en el tema de seguridad penitenciaria es crítico, a pesar de las medidas que ha adoptado el gobierno nacional, Andrea. Así es, del segundo amotinamiento en lo que va del año. Precisamente sobre lo que hemos escuchado del comandante general de la Policía Nacional, el presidente Guillermo Lasso, también se refirió ayer a través de su cuenta de Twitter sobre este traslado de los 6 cabecillas que ya estaban en Santo Domingo. Y dice el Twitter de Guillermo Lasso: no daremos el brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso por recuperar el orden en las cárceles es firme. Una muestra de aquello es el trabajo que lleva a cabo el Ministerio del Interior y la Policía Nacional con el traslado inmediato a 6 PPL cabecillas de bandas criminales, Lauta. Recapitulamos: 44 fallecidos, 12 personas heridas que eran PPL de esta cárcel de Santo Domingo. Y a propósito del tema, se han pronunciado también el ministro del Interior, que ha dicho que esto es un acto de crueldad y que no se debe permitir que siga sucediendo, y apunta al ministro directamente a la justicia. Él dice que hay que retirarle los beneficios a estos PPL que se comportan mal y que generan este tipo de indisciplina. Ahora, hablando del tema, y como les dijimos al inicio, un equipo de Ecuador TV viajó a Santo Domingo ayer para conocer más de cerca de qué fue lo que sucedió, y nuestro compañero Edison Saavedra, que está aquí también en nuestro estudio complementario, nos va a dar más detalles de lo que ha sucedido. A ver si ya tenemos a Edison aquí con nosotros. Edison, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Ayer estuviste en Santo Domingo y la primera pregunta que tenemos es: ¿por qué sucedió este amotinamiento? La gente está especulando, se habla del PPL Alex Anchundia. Tú tienes más detalles de esto, Edison. Compañeros, amigos televidentes, buenos días. Así es, el día de ayer viajamos a la ciudad de Santo Domingo, en los exteriores de la cárcel de Santo Domingo. Ahí pudimos ver un ambiente de desesperación, puesto que familiares necesitaban información sobre sus allegados. El ministro del Interior mencionó que de los 44 fallecidos, la mayoría fueron atacados con arma blanca. Entonces existen varias personas acuchilladas, incluso decapitadas. También existe un poco de desesperación en los moradores, puesto que videos en redes sociales han dado cuenta de cómo los delincuentes se esconden entre la maleza y los sembríos para evitar ser recapturados. A mediodía, autoridades brindaron una rueda de prensa para dar más detalles. A continuación les hemos preparado un informe. En rueda de prensa, autoridades del Ministerio del Interior y la Policía dieron detalles del amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo. La razón: un habeas corpus que un juez de Guayaquil otorgó a un privado de libertad que permanecía aislado en la cárcel de La Roca. Uno de ellos, que fue quien participó activamente en los incidentes del mes pasado, recibió con fecha 28 de abril una medida cautelar. Esa medida es la que aparentemente provocó ahora toda esta irracionalidad. El enfrentamiento entre la banda de los Lobos contra la organización R7 dejó como resultado más de 40 reos muertos, la mayoría asesinados con arma blanca, y al menos una decena de heridos. Son 41 personas privados de libertad que han perdido la vida en estos lamentables incidentes del día de hoy. 13 personas fueron trasladados a los centros de salud, muchos graves. Es probable que esta cifra incremente. En los pabellones son ejecutados, en las celdas son ejecutados, y una vez que son ejecutados generan todo el otro desorden para provocar la fuga. Horas más tarde de la rueda de prensa, la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que los fallecidos subían a 43. Tras las primeras operaciones dentro del centro carcelario, se logró decomisar armamento que estaba en posesión de los reos. El comandante general de policía, Fausto Salinas, mostró su inconformidad con las decisiones judiciales que, a su decir, dificultan la labor policial. Y sin embargo, acciones de diferente tipo lo que hacen es desvanecer el trabajo que viene haciendo la policía. Cuando hay este tipo de incidentes, la policía tiene que enfrentar, poniendo en riesgo a sus unidades policiales, poniendo en riesgo las operaciones, enfrentándose a armas de fuego, a granadas. Este centro tiene 1.700 privados de libertad, a pesar de que su capacidad es de 1.100. El ministro del Interior informó que desde el Ejecutivo se dispuso 1.200 millones de dólares para el presupuesto del 2023 para solventar los problemas carcelarios. Edison Saavedra, Noticias 7.
Hay varios datos que nos quedan también aquí en la mesa sobre lo que ocurrió el día de ayer. Uno de ellos, y como tú lo decías, Eddie, el que preocupa ahora a los moradores también de Santo Domingo, y es precisamente que según los datos de las autoridades el día de ayer se fugaron más de 200 ppl. Ya se recapturaron 112, pero hasta el día de ayer, con corte ayer, 108 aún seguían fugados de este centro penitenciario. Entendemos, según el ministro, que se estaba realizando un registro, digamos, tomando lista dentro del centro para mirar si es que eran realmente 108 los que estaban fuera de este centro penitenciario. Pero tú nos decías, Eddie, que el día de ayer que ustedes estuvieron en Santo Domingo, también pudieron conversar con las autoridades, y hay una razón específica por la que se ocasionó todo este motín ayer a partir de las 2:30 de la madrugada, Eddie. Sí, creo que es importante entender el contexto del conflicto. El 3 de abril en la cárcel del Turi se registró también un enfrentamiento. Allí se enfrentaron la banda de los Lobos, liderada por alias Ariel, contra la banda R7, liderada por alias Anchundia. Recordemos que estos cabecillas fueron trasladados a La Roca y ambos también presentaron medidas cautelares argumentando que tenían amenazas de muerte en su contra. Alias Anchundia fue trasladado a la cárcel de Santo Domingo, mientras que alias Ariel fue trasladado a la cárcel de La Tacunga. Según informes de inteligencia, alias Ariel habría dado la orden para asesinar a alias Anchundia en la cárcel de Santo Domingo, y esto habría provocado el enfrentamiento entre estas dos bandas. Sí, la verdad que la situación todavía es de incertidumbre, y como vemos esto atrae una larga fila de incidentes similares. En el 2021 se dieron más de 8 que superaron los 300 fallecidos, y esto ha generado también la reacción de algunos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha mostrado su preocupación al decir que el Estado ecuatoriano debe también tomar acciones más concretas a propósito de lo sucedido en la cárcel de Santo Domingo, que es la primera vez que se da luego de algunos meses. Lo característico había sido en la del Turi, en la penitenciaria del Litoral, a veces incluso la de Cotopaxi, pero no había registro, por lo menos en los últimos 6 o 8 meses, de esta cárcel o centro de detención de Santo Domingo. También, Edison, la Comisión de Diálogo Penitenciario, que como tú sabes fue creada por el gobierno en diciembre pasado, también ha puesto a la autoridad competente sus mejores oficios para buscar e intentar nuevamente un acercamiento con los líderes de los cabecillas. Sin embargo, es importante recalcar, compañeros y amigos televidentes, y también para que tú nos corrobores el tema, mi querido Edison, el presidente de la República, Guillermo Lasso, tuiteó recientemente que la situación ya está bajo control, y eso es muy importante destacar, que gracias al trabajo que se ha realizado por parte de la policía, ya esta situación está controlada, y la cárcel de máxima seguridad también ya está, digamos, en un estadio estable, porque muchas personas pudieran pensar que todavía continúa este tema de la masacre. ¿Tú nos puedes corroborar este tema, por favor? Así es, Vero, sí. Alrededor de mediodía ya la situación estaba totalmente controlada en los exteriores de la cárcel de Santo Domingo. Generalmente, cada cierto tiempo, agentes antimotines realizaban lo que ellos llaman barridos, que son operativos dentro de la cárcel. Allí se pudieron encontrar armas, se pudieron encontrar granadas de uso militar, inclusive municiones. Pero bueno, en los exteriores también de esto, familiares todavía pedían información sobre sus allegados, puesto que no conocían nada sobre ellos. Ahora, Edison, también sería interesante que nos cuentes sobre esta cárcel de Santo Domingo. ¿En qué parte está ubicada exactamente? Ya nos dijiste en tu nota que hay 1.700 ppl. ¿Cuántos agentes penitenciarios la están cuidando? ¿Cómo es? Y además, otro dato interesante que lo leímos en la cuenta de Twitter del Telégrafo, dentro de la cobertura que hiciste, es que los PPLs recapturados estaban haciendo un pedido. Mi pregunta es, ¿estas personas que trataron de fugarse son quienes han hecho contravenciones leves o también son parte de estas bandas? Sí, Lautaro. Dentro de la cárcel existen contravenciones de tránsito, por asesinatos, por otros delitos, ¿no? Lo que pudimos observar en las afueras fue cómo uno a uno ingresaban los autobuses con las personas recapturadas. En nuestra presencia ingresaron 3 autobuses totalmente llenos con las personas recapturadas. ¿Y la cárcel en qué parte está ubicada de Santo Domingo, Edison? Sí, la cárcel de Santo Domingo está ubicada en el bypass de salida a Quevedo. Allí se realizaron 3 operativos, digámoslo así.
Un cerco controlaba el acceso a la provincia para evitar que los reos se fuguen por las diferentes carreteras. Un segundo cerco controlaba el acceso a la cárcel como tal y un tercer cerco que ya estaba en los exteriores de la cárcel. Correcto, muchísimas gracias Edison por tu amplio reporte y sobre todo por mantenernos actualizados frente a esta situación. Estaremos informando próximamente. Gracias nuevamente. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. 139 militares en servicio activo serán investigados por la Fiscalía. Al constar sus nombres y datos, sobre todo en la lista de la captadora ilegal Big Money. Así lo informó el ministro de Defensa, Luis Lara. Confirmó que son 136 uniformados de tropa y 3 oficiales los involucrados en este tema. Acompañado del nuevo mando militar, el ministro de Defensa informó que se han podido identificar dentro de las Fuerzas Armadas a 136 uniformados de tropa y 3 oficiales en servicio activo que habrían participado en la entrega de dinero a la captadora ilegal de Don Nasa. Como muestra de transparencia y colaboración, el Ministerio de Defensa Nacional remitió el día de hoy, lunes 9 de mayo de 2022, la lista de los 139 militares en servicio activo a la Unidad Judicial Penal de Quevedo. De su parte, el Ministerio de Defensa está solicitando a las autoridades judiciales información sobre estos uniformados en caso de estar inmersos en problemas legales. Que la Unidad Judicial informe si todo este personal está siendo procesado, investigado. Además, informó que las Fuerzas Armadas iniciaron procesos administrativos en contra de 4 oficiales y 3 elementos de tropa y presentaron una denuncia en la Fiscalía por la infiltración en áreas de seguridad, refiriéndose a Don Nasa y varios acompañantes que ingresaron a instalaciones del Ministerio de Defensa en meses pasados. No es por la captación ilegal de dinero, es por haber tenido responsabilidad en esta vulneración a la seguridad. De otro lado, el flamante comandante de la FAE, general Gabriel García, reconoció que previo a la explosión que dejó fuera de operación el radar aéreo de Montecristi, existió una alerta de la Policía Judicial del sector. Sí, la alerta se conoció, mi general, y se tomaron las acciones dentro de los conceptos de planificación respectivas, mi general. Sin embargo, no se confirmó ni descartó que esta situación haya sido el motivo del cambio en la cúpula militar. Esto se lo realizó para oxigenar un poco al mando, para reorientar las estrategias en lo referente a la defensa y a la seguridad nacional. El ministro aseguró que Ecuador atraviesa difíciles momentos ante el embate de la delincuencia organizada, que el narcotráfico es la principal amenaza, que se inicia una línea de transformación con 0 tolerancia a la corrupción y donde los malos elementos tendrán que salir de la institución y enfrentar a la justicia. Bien, como lo hemos escuchado en la nota, las Fuerzas Armadas están realizando esta investigación por este presunto delito que estaban cometiendo o habrían cometido algunos de sus uniformados al pertenecer a esta captadora ilegal de dinero denominada Big Money. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ellos tuvieron acceso a una lista en donde había 2.655 personas. Entre ellas habían 139 militares en servicio activo, que según ha dicho también ya el ministro, como lo hemos escuchado en la nota, se van a tomar las medidas necesarias para que incluso se abran procesos disciplinarios. Además, hay que recordar también que actualmente están abiertos 7 procesos disciplinarios en los que se juzga a oficiales y 3 miembros de la tropa por la vulneración a la seguridad. Recordemos cuando estuvo Don Nasa dentro de del Ministerio de Defensa. Y además el comandante general de la FAE, el nuevo comandante, ha dicho que se están tomando todas las correcciones necesarias para sancionar a los uniformados, oficiales en algunos casos y radiotécnico operadores por una presunta negligencia en los protocolos previos a la instalación del radar. Lo que no se conoce es si es que efectivamente este radar va a entrar en funcionamiento o no. Sabemos que la aseguradora está tomando también acción a propósito porque el radar va a ser trasladado, todavía no hay la confirmación, hacia los talleres que tiene la FAE en Latacunga para verificar cuál es el daño real y en base a eso saber si efectivamente el seguro podría cubrir y en cuántos meses podría estar operativo. Lo cierto es que el radar no funciona.
Y justamente abriendo el tema de Big Money, el ministro se ha sido bien enfático en decir que no van a tolerar este tipo de actos de corrupción de sus uniformados, tanto de la tropa, 136 como ya lo hemos dicho, y 3 oficiales. Nos ha dicho qué cargos tienen. Alias Dognaza falleció a su mes, fue encontrado sin vida el mismo día en el que la justicia tenía que determinar si le daban la orden de prisión preventiva y comenzaban con todo el juicio por este presunto delito de captación ilegal de dinero. Apareció muerto una semana después de haber sido encontrado en los exteriores del Ministerio de Defensa y desde entonces también ha seguido toda una serie de investigaciones. Ahora, también trayendo el tema de las captadoras ilegales, la Policía Nacional también tiene uniformados que están involucrados con este tipo de delitos. Incluso se dijo que ya han sido 2 identificados y siguen con este trabajo de depurar a los malos elementos, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Y recordemos también que alias Dognaza fue un miembro de las Fuerzas Armadas durante hace mucho tiempo. Él fue sargento, si no me equivoco, estuvo incluso en la Amazonía. Salió de eso, se dedicó a este negocio que era ilegal, porque lo que hacía es ofrecer estas inversiones. Usted ponía dinero y en una semana le entregaban ese monto con el 90% de interés, sin ninguna justificación de dónde venía el dinero, y eso lo que hizo fue que la justicia empiece a investigarlo, y también, bueno, que Dognaza visitara diferentes cuarteles donde evidentemente se llevaron a cabo estos actos de corrupción. Solo lo que hay que destacar también es que el ministro de Defensa ha dicho el día de ayer que estos 139 militares que estarían involucrados en esta lista, que ya se encontró sobre las inversiones que se hacían en esta captadora ilegal, son solo un mínimo porcentaje de las Fuerzas Armadas. De más de 40.000 soldados, 139 están en esta lista. Es importante hacer esa aclaración, Andreita, para que no se tergiverse el tema y no se piense que es toda la institución la que está inmiscuida en estos actos de corrupción, y muy importante que avancen las investigaciones. Ahora vamos a cambiar de tema. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, deberá comparecer en la Asamblea Nacional por la investigación abierta también que se está realizando a 93 legisladores que votaron a favor de la comisión pluripartidista. Se habla de inclusive un posible juicio político en su contra. Las discrepancias en la Asamblea Nacional no paran. Dentro del Legislativo se habla ahora de un posible juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, después de que la institución de la que es titular notificara a 93 legisladores que fueron denunciados por la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Esto por haber votado a favor del cambio del orden del día, con el que se dio paso a la conformación de una comisión multipartidista. El miércoles la fiscal está convocada a dar explicaciones sobre esto, y de acuerdo a las explicaciones que tengamos, validaremos y evaluaremos lo que convenga más al país. ¿Una posibilidad de juicio político? Sin lugar a dudas. A mi criterio personal hay una intromisión en la función legislativa. Creo que el actuar de la fiscal general del Estado va a demostrar no solamente que conoce la ley, sino que respeta también los poderes del Estado. El artículo 128 de la Constitución es muy claro. Los asambleístas no son penal ni civilmente responsables por sus decisiones que tomen durante sus actos. Y al final un voto representa una decisión de un asambleísta y no se le puede abrir o aperturar quizás ya una instrucción fiscal. Hay bancadas que están de acuerdo con la indagación previa. En el caso de Izquierda Democrática, cuando se tuvo que votar por la conformación de esta comisión, al existir medidas cautelares y también porque nuestra posición era que es ilegal, porque no se han respetado los procedimientos, por lo que Izquierda Democrática en este caso no tiene ninguna responsabilidad. Por otro lado, Llori notificó al Tribunal Penal de Pichincha el incumplimiento de las medidas cautelares y, según su asesor Julio César Zarango, la Corte Constitucional debería destituir a los asambleístas. Andrea Orbe, Noticias 7. Y la Asamblea lleva 75 días en esta crisis institucional. Lamentablemente esto deja muy mal precedente. Ya estamos a poquísimos días de que se cumpla un año de su instalación. El 14 de mayo de este 2022 cumplirían un año en funciones, con estos 75 días en una crisis institucional cuyos resultados son a la larga, más allá del desprestigio institucional, también la poca capacidad legislativa. Hoy, además, una jueza de la Unidad Judicial de Familia tendrá que dejar sin efecto o no la calificación sobre la denuncia en contra de Guadalupe Llori. Lo cierto es que, como hemos dicho, esta situación lo único que genera es un entrampamiento en el proceso legislativo común que debería tener un parlamento en cualquier país, digamos, democráticamente civilizado del mundo.
Esta comisión multipartidista lo que tiene que hacer es evaluar la gestión de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional y luego emitir sus recomendaciones si sugiere o no su destitución. Llori evidentemente lo que ha intentado es evitar que se lleve a cabo este grupo que la va a analizar para no perder su cargo y por eso es que aplicó un recurso judicial que le ampara la ley, pero que todavía, como hemos visto, genera muchos debates. Lo dijo también el asesor Julio César Sarango. La denuncia podría ser contra los 81 asambleístas que votaron a favor de crear la comisión. Si bien es cierto lo que están diciendo los otros asambleístas, que son 93 que incumplieron la medida cautelar de haber participado en la sesión como tal, 81 dijeron estamos de acuerdo con que se lleve a cabo esta comisión y será la Corte Constitucional la que decida si los destituye, lo cual sería, Byron y Andrea y compañeros, algo histórico. Yo no recuerdo que haya pasado antes que se pueda hacer eso, ¿no? Sacar a los legisladores. No, la última vez que sucedió eso fue la famosa, de los manteles, en 2006, 2007. De acuerdo, y hay que recordar a nuestros amigos qué es lo que está ocurriendo dentro de la Asamblea Nacional. Como tú lo decías, se conformó esta comisión pluripartidista, pero recordemos que previamente la presidenta Guadalupe Llori había interpuesto una medida cautelar para que no se creara. Su asesor jurídico, Sarango, ha dicho que estaba presente estas medidas cautelares y es por eso que no se podía crear la comisión pluripartidista. ¿Qué es lo que ha dicho también Yesenia Guamaní, que es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que ya la habíamos escuchado también en la nota? Ella dice que de parte de la izquierda democrática no aceptarán ni siquiera ninguna resolución que salga de esta comisión pluripartidista, porque ella ha dicho que no la van a apoyar y que ellos estuvieron conscientes desde un principio que habían medidas cautelares que no dejaba que se conformara esta comisión. El día de mañana, solo para culminar, ya va a estar la fiscal Diana Salazar, tiene la comparecencia en una de las comisiones para precisamente mirar qué es lo que se ha realizado cuando se abrió esta investigación a los 81 asambleístas. Lo que ha dicho la bancada de oposición es que podrían incluir un juicio político en su contra por injerencia en esta función del Estado. Y para complementar, Salazar también dijo la semana pasada que ella y la Fiscalía investigó también lo que sucedió y a estos asambleístas, porque ellos como ente de justicia no pueden decir este caso sí investigo y este no. Ellos tienen que hacerlo absolutamente con todo y entonces por eso es que ella argumenta de que no ha hecho ninguna ilegalidad ni que está interviniendo en otra función del Estado. Y ahora la Corte Constitucional como máximo organismo tendrá la última palabra en este tema, sin duda. Estaremos pendientes. Ahora, amigos, cambiamos de tema. También la visita del presidente Guillermo Lasso a Israel comenzó este lunes cuando se reunió con miembros de gobierno en la ciudad de Tel Aviv. Iniciaron ya los términos de memorándum de entendimiento previo a firmar un acuerdo comercial. El eje central de estas reuniones será la cooperación en seguridad y tecnología. La delegación arribó a las 18 horas de Israel y acompaña un reducido número de empresarios e innovadores en nuevas tecnologías. Uno de los ejes centrales de la visita es la cooperación en materia de seguridad, ciberdelitos y desarrollo de estrategias contra el crimen transnacional, para lo cual Israel tiene gran experiencia. En otros temas, Lasso inaugurará de manera simbólica la primera oficina de innovación y emprendimiento en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en cooperación con la Alianza para el Emprendimiento e Innovación de la Cámara Judío-Ecuatoriana. En lo económico también se ha preparado el Open Ecuador for Business, donde una decena de empresarios judíos participarán en el Startup National Center de Tel Aviv, a fin de escuchar la propuesta de inversiones ecuatoriana. En la firma de nuestra carta de intención para un acuerdo de libre comercio con Israel, que esperamos firmar este MOU durante esta misma visita. Y por último, una misión de innovación y emprendimiento que nos acompaña, más de 50 emprendedores jóvenes que tendrán la oportunidad de, en esta relación bilateral, aprovechar todo lo que significa Israel en el mundo de las startups, de innovación y emprendimiento. Byron Galarza, Noticias 7. Bueno, la agenda principal del presidente en Tel Aviv, la capital política de Israel, es básicamente estos acuerdos de cooperación en seguridad, ciberseguridad y por supuesto capacitación en temas de inteligencia. Lo habíamos hablado ayer, es central la inteligencia denominada Mossad, que es como se llama a la inteligencia judía israelí, es una de las más prestigiosas del mundo.
y da precisamente este tipo de asesorías, lo ha dado a Colombia para verse precisamente en su lucha contra el crimen organizado, aunque también hay una parte económica y de inversiones. A propósito de todo ese tema, hablaremos más adelante con la viceministra de Inversiones, que nos hablará del monto que podría interesarles a las industrias israelíes invertir en el Ecuador. Lautaro. Sí, porque fue un colectivo llamado la Alianza de Emprendedores, que está conformada por emprendedores, efectivamente son 53 que viajaron junto al presidente y que están allá en Israel. También hay empresarios, también hay miembros de la academia, hay rectores de varias universidades, que la intención es buscar que con Israel se mejore esta relación del apoyo a los emprendedores, la tecnología de emprendimientos, como se denomina. Entonces es parte de esta gira que, evidentemente, como lo hemos dicho en las emisiones anteriores, el eje central sí es la seguridad a propósito de lo que pasa en el Ecuador, pero como parte de la política del gobierno, siempre el tema de atraer inversiones y fomentar a los emprendedores, pues es parte de... Open for Business en Tel Aviv se va a realizar también. Entendiendo también este grupo de emprendedores que me parece algo bastante interesante, seguramente como negocios que están comenzando, ¿no? Gente joven que está comenzando y que sobre todo, por supuesto, tienen productos que son innovadores dentro de los mercados tradicionales de nuestro país. Así que me parece muy interesante este tema. Ahora hacemos una pausa, amigos televidentes, pero ya regresamos con más porque está listo ya nuestro compañero Fabián Alarcón con los detalles del mundo deportivo. Así que ya regresamos después de la pausa. Hola amigas y amigos, les saluda a su amigo el doctor Carlos Nieto. ¿Sabían que el ejercicio baja la presión arterial alta, los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre y el colesterol malo? Así que, como el sueño también, mejora el apetito, la sensación de bienestar y de la salud mental. ¿Qué estás esperando? Comencemos a hacer ejercicio. Saludos. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este martes, las placas terminadas en 3 y 4 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. El Ecuador avanza en su plan de inversión privada-pública para efectivamente con esto generar más plazas de empleo, porque mientras más inversión exista, evidentemente habrá un impacto directo al empleo. Son casi 5.000 millones de dólares, un poquito más de 5.000 millones en este año de gestión. Con nosotros a esta hora de la mañana la viceministra de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Producción, Lorena Colas, nos atiende desde su despacho. Viceministra, ¿cómo está usted? Gracias, buenos días. ¿Cómo está, Byron? Buenos días, un saludo a usted y a todos los que nos escuchan. Gracias, viceministra. Voy a compartir con usted un cuadro que hemos preparado aquí en la producción para que usted me vaya comentando los montos. El primer cuadro corresponde a un comparativo del año 2020 y lo que va del 2022, que lo tenemos en pantalla, que dice contratos de inversión aprobados. En el 2021 fueron 67, llegando a 2.158 millones. Y en este 2022, en apenas 5 meses, 4 meses y algo más, son 2.830 millones. En total, superamos los 5.000 millones de dólares, viceministra. Así es, Byron. Definitivamente esto es un hecho histórico, lo que hemos hecho en este primer año de gobierno. Son casi 220 contratos de inversión aprobados, suscritos con las diferentes empresas en los diferentes sectores que ya voy a mencionar, por casi 5.000 millones de dólares. Y lo más importante es que estos contratos generarán 24.000 plazas de empleo directo de calidad para los ecuatorianos en los próximos años, cuando se realicen los diferentes proyectos de inversión. Viceministra, cuando un empresario público-privado tiene interés extranjero o local de invertir, ¿por qué tiene que ir al MIE? Pero expliquémosle a la gente que no tiene esas ideas un poco técnico-administrativas, ¿por qué tiene que tener una aprobación del Ministerio Rector?
Bueno, el contrato de inversión no es un requisito para un inversionista. Un inversionista puede realizar una inversión, hacer los trámites legales que necesita para constituir su compañía, sacar sus permisos, pero no necesita un contrato de inversión. Lo que hemos visto que hoy en día los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, quieren firmar con nosotros un contrato de inversión por dos cosas específicamente. Primero, porque un contrato de inversión lo que hace es blindar la inversión, darle esa seguridad jurídica y estabilidad que el inversionista busca. Cuando un inversionista va a poner sus capitales en un proyecto o en un país, cuando es extranjero, lo que más busca es estabilidad y seguridad. Y eso es lo que le da un contrato de inversión. Incluso se puede firmar una cláusula arbitral, tanto nacional o internacional, también en el caso de haber disputas. Y segundo, porque este contrato de inversión da incentivos tributarios al inversionista, deducción de impuesto a la renta, exoneración de aranceles, exoneración de impuesto a la salida de divisas. Así que este contrato de inversión da beneficios al inversionista y por eso su interés de firmar un contrato de inversión a pesar de no ser un requisito. Viceministra, entonces esa ley de inversiones que no fue aprobada por el Parlamento no necesariamente ha frenado el deseo, la inversión de algunos, valga la redundancia, inversionistas extranjeros o nacionales, por las cifras que estoy viendo. ¿Qué beneficios tiene un inversor cuando desea firmar un contrato de inversión con el Estado ecuatoriano? Bueno, la ley de inversiones sí era una ley importante, sigue siendo una ley importante y más adelante la idea es intentar ingresar una nueva ley de inversiones, por ejemplo, el tema de zonas francas, que estamos seguros que sería de gran beneficio para todos los ecuatorianos, no solo por los capitales que ingresarían al país, sino por el empleo que generarían estas zonas francas. Y asimismo, en los contratos de APPs, de las asociaciones público-privadas, era muy necesaria esta ley de inversiones para agilizar los procesos y ponerlos a estándares internacionales. A pesar de eso, nosotros seguiremos trabajando con lo que está en nuestras manos, con los contratos de inversión, que son una gran herramienta. ¿Qué beneficios dan estos contratos de inversión a un inversionista? Hoy en día, con la nueva ley de desarrollo económico, 5 puntos menos en el impuesto a la renta, es decir, de 25% pasa a pagar 20% durante 15 años, exoneración de todos los aranceles, impuestos al impuesto a la salida de divisas y todos los impuestos al comercio exterior relacionados a la inversión que realiza. Así que realmente son grandes beneficios que tiene un inversionista cuando firma uno de estos contratos. Viceministra, voy a compartir con usted y con los televidentes y con quienes nos escuchan a través de Pública FM un cuadro que hemos realizado sobre los sectores de la economía que más han crecido y más han aportado. Usted lo puede ver ahí. Los contratos de inversión entre minas y energía son 33%, minería 17%, energía un 16%. Le sigue el sector industrial con un 18% y muy por debajo el sector acuícola, que tiene que ver con básicamente el sector camaronero, un 13%. Y los otros sectores, digamos, varios, un 36%, entre ellos, por ejemplo, tecnología, turismo, agroindustria, biotecnología, educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay interés en estas dos grandes segmentos o dos grandes sectores como la energía y la minería, que entiendo son los que más atraen? Definitivamente el potencial que tiene el Ecuador, por ejemplo, en el sector minero es muy grande. Hemos firmado grandes contratos de inversión y casi todas, mejor dicho, todas son inversiones extranjeras, principalmente empresas canadienses, australianas y del Reino Unido que han venido a invertir al Ecuador. Una de esas es SolGold, Lundin Gold, que realmente están haciendo nuevas inversiones en el país, en el sector minero, que como sabemos en nuestro país tiene un gran potencial. Adicionalmente, el sector de energías no renovables también tiene un gran potencial. Se firmaron 1.500 millones de dólares en contratos de inversión en este sector. Son, por un lado, tenemos el proyecto eólico, el Billonaco 3, que fue el que el presidente visitó hace pocos días en Loja, que ya está construyéndose, y también en el Aromo, un proyecto de energía fotovoltaica. Es decir, se está incursionando mucho en el sector de energías no renovables en el país, que también tenemos mucho potencial. Pero un sector que destaca muchísimo es el sector acuícola. Son más de 500 millones de dólares firmados en contratos de inversión solo para este sector acuícola. El potencial que tiene nuestro país, hoy en día el camarón es nuestro principal producto de exportación. El año pasado superó los 5.300 millones de dólares en exportaciones y eso se debe a las inversiones que han hecho las distintas empresas camaroneras, tanto en tecnología, en innovación, en software, que les permiten
que sus granjas camaroneras sean cada vez más productivas y por lo tanto puedan producir a mayor escala. Viceministra, a propósito, el presidente se encuentra en Tel Aviv, donde hay pues esta famosa feria Ecuador Open for Business. ¿Qué proyectos de inversión pueden interesar a la comunidad empresarial judía? Efectivamente, el presidente junto a una delegación está en estos momentos visitando Israel por dos temas específicos. Por un lado, el tema de seguridad, tan importante para nuestro país hoy en día, y por el tema también de inversiones. Como sabemos, Israel es un país con grandes tecnologías, innovación. Incluso le comento que vamos a aperturar una oficina comercial en Israel por primera vez. En Jerusalén vamos a tener nuestra primera oficina comercial del Ministerio de la Producción en Jerusalén, en Israel, dedicado específicamente tanto a temas comerciales, pero también a temas de innovación y tecnología, un país del que hay mucho que aprender. Y asimismo, el día de mañana creo va a haber el evento de Ecuador Open for Business, donde estará también el ministro Prado, el secretario Roberto Salas, junto al presidente, el canciller, conversando con grandes inversionistas de Israel interesados en venir e invertir en el país. ¿En qué sectores? Principalmente los sectores de infraestructura, la minería también, sector de energías no renovables. Hay varios sectores en los que existe mucho interés. Como sabemos, el potencial que existe en Israel es muy grande. Viceministra, última pregunta y una respuesta corta porque estoy contra el tiempo. ¿Qué otras macro ruedas de negocios se vienen de aquí hasta mediados de año? Bueno, en junio tendremos, el 29 y 30 de julio, aquí en la ciudad de Guayaquil, tendremos la macro rueda de negocios de ProEcuador, que es el evento más grande que tiene este ministerio, y lo que hace es juntar compradores con exportadores ecuatorianos. Vamos a traer alrededor de 125 compradores internacionales de América, Europa y Asia, para que vengan y de manera presencial se reúnan con nuestros exportadores ecuatorianos. Así que los invito a todos aquellos exportadores, pequeños o medianos, que tengan capacidad exportadora, que estén listos, con productos listos para poder exportar, que se inscriban en esta macrorueda en nuestra página web, producción.gov.es, y puedan participar de este gran evento que lo que busca es que más exportadores ecuatorianos puedan internacionalizar sus productos y llegar al mundo entero. Enhorabuena, viceministra. Muchas gracias. Muchas gracias, Byron, a usted. Que tenga un buen día. La viceministra de Inversiones y Exportaciones, Lorena Conans. 7:54. Vamos a la pausa. Del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este martes, las placas terminadas en 3 y 4 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Hola amigas y amigos, les saluda su amigo el doctor Carlos Nieto. ¿Sabían que el ejercicio baja la presión arterial alta, los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre y el colesterol malo? Así que, como el sueño también, mejora el apetito, la sensación de bienestar y de la salud mental. ¿Qué estás esperando? Comencemos a hacer ejercicio. Saludos. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya a segundos de irnos. Verónica, como siempre, ha sido un gusto compartir con los chicos y contigo este espacio de noticias. Muchísimas gracias, Byron. Efectivamente, amigos televidentes, hacemos una cordial invitación para que nos puedan acompañar en nuestra próxima emisión estelar a las 22 horas. Que disfruten este día y continúen, por supuesto, con la señal de Ecuador TV. Hasta la noche. Buenos días. Hola amigas y amigos, les saluda su amigo el doctor Carlos Nieto. ¿Sabían que el ejercicio baja la presión arterial alta, los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre y el colesterol malo? Así que, como el sueño también, mejora el apetito, la sensación de bienestar y de la salud mental. ¿Qué estás esperando? Comencemos a hacer ejercicio. Saludos.
Recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este martes, las placas terminadas en 3 y 4 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas.